Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Antes de entrar en el tema de la reflexión, quería deciros algunas cosas, porque ayer un fiel seguidor de este ministerio me decía que tengo la expectativa, ¿verdad?, de que la gente siga estos materiales. Sí y no. Esta es la respuesta. Y me explico. Os he dicho en multitud de ocasiones que esta obra no tiene que ver con vanagloria personal. Y es real. Si realmente necesito vanagloriarme, hay métodos y formas donde no tengo que depender de nadie, ¿verdad? Humanamente hablando, ¿verdad? Por lo tanto, esta obra no va de vanagloria personal. Esta obra va de dar a conocer la palabra de Dios y alcanzar a cuantos más mejor. Ahora, tenemos que pensar, encontramos en el Espíritu Profecía multitud de textos. No hemos tocado tantos porque no fue un propósito y no lo sigue siendo, ¿verdad? Esto. Porque el mundo ha evolucionado, por decirlo de alguna manera. Hoy en día tenemos redes sociales, por lo tanto no es necesario tratar estos temas a los cuales me refiero ahora. Recuerden, en los inicios de nuestra iglesia, los esfuerzos que se han hecho para enviar ministros, los costes de tal obra y pues, las penalidades, ¿verdad?, que los ministros tenían que soportar, sufrir, ellos, sus familias, ¿verdad?, para poder dar a conocer el Evangelio. Hoy en día esto es mucho más fácil. Hoy en día, a través de las redes sociales, con el móvil, que lo tenemos en nuestros bolsillos, diríamos, una buena gran parte de la gente del planeta, ¿verdad?, pues podemos dar a conocer este Evangelio a un coste mínimo, muy bajo en realidad. Aún así, la obra no se está haciendo, ¿verdad? A pesar de que hay mucha gente que sale a hablar en internet, ¿verdad? Pero desgraciadamente hay mucha gente que dice un montón de tonterías. Mucha. Algunos. No voy a ser tan exigente en este sentido. Entonces, cuando yo os digo que tengo la expectativa de que veáis estos materiales y lo compartáis, recuerden que hacer reflexiones, pocas reflexiones además, unas 3 reflexiones, 4 quizás atrás, Dios nos decía que lo mínimo que podemos hacer, lo mínimo, es orar. Si no tenemos ese don de salir, de poder predicar, ministrar la palabra, tenemos seguramente otros dones y otros talentos, ¿no? Ahora bien, yo quiero preguntaros, ¿qué diría vuestros padres, vuestra madre especialmente, pero padres también, ¿verdad?, teniendo en cuenta la realidad social en la que vivimos? ¿Qué diría si día tras día os colocáis en la mesa, coméis, os levantáis de la mesa como unos desagradecidos y os marcháis? ¿Qué pensáis que dirían vuestros padres? Os he explicado en unas cuantas ocasiones que el me gusta o el no me gusta, el compartir de los materiales, me repito una vez más, esto no tiene que ver con la vanidad. No me importa, a mí no me importa. Si realmente este sería el problema, hay otras maneras. Esto es para que estos mensajes, el escrito está, llegue a la gente. Y por eso os pido, y mi expectativa es, al menos con los que están cerca de mí, me quedo sorprendido porque que tengo hermanos que
que curiosamente comparten materiales de algún iluminado por ahí que dicen un montón de tonterías, pero nunca lo vi compartir estos materiales. Sin embargo, dice que los aprecia estos materiales, ¿verdad? Es un seguidor que sigue desde hace mucho tiempo. No quiero dar nombres porque no quiero señalar a nadie. Cada uno de vosotros sabéis cuando me dirijo de qué hablo. Estoy seguro que lo sabéis porque creo que sois gente inteligente. Lo creo honestamente. Pero me encuentro con la sorpresa, nunca comparten estos materiales, sí comparten algún texto, alguna imagen, en fin, una captura, pero no el material en sí. La realidad es que lo que necesitamos entender es que estos materiales tienen que llegar. ¿Por qué? Porque están en inglés. Y espero que veáis y os deis cuenta de que no todo el mundo tiene la capacidad y sabe cómo traducir un material del inglés al español. A pesar de que tenemos herramientas y tal, pero no todo el mundo está puesto en esto, no todo el mundo tiene ese talante de manejar un ordenador y saber desenvolverse en las redes. Y supongo que si Dios me dio a mí este don, porque llevo ya más de 20 años desenvolviéndome en las redes sociales, en las redes y en internet, entonces este don para algo es. Y por esto trato de hacer este ministerio, ¿verdad? Y al mismo tiempo intento no solapar con otros ministerios, con otras obras. Haciendo lo mismo no tiene sentido. Entonces este ministerio tiene una obra específica y procuro tratar de no salirme de esto para no pisar los pies o los talones de nadie, ¿verdad? Sino que sea una obra específica y reconocible. No por vanidad, lo vuelvo a repetir una vez más. No por vanidad, es que no me interesa. Es incompatible con la fe. Y creo que deberíamos de saberlo a estas alturas. Pero cuando os pido, oye, es que así funcionan las redes sociales. Cuando tú compartes, cuando tú le das un me gusta o no me gusta, nunca os pido, no, dadme solo me gusta. No, si te gusta, dale me gusta. Y si no te gusta, dale no me gusta. Jamás he dicho a alguien de por qué me das no me gusta. Sí he dicho, me das no me gusta, pero no me explicas qué. No me explicas qué no te gusta. No me das la oportunidad de ayudarte a entender. O al menos ayudarte a entender mi perspectiva. Aunque yo creo que mi perspectiva ya lo estoy plasmando todos los días. O casi. ¿Verdad? Y el hecho de que le des me gusta, no me gusta y compartes, las redes sociales hacen que estos materiales se posicionen y lleguen a la gente en sitios insospechados. Sin costes mayores. Este es el asunto, necesitamos entender. Por eso os pido lo que os pido. Si no os gusta la obra de este ministerio, quítese de por medio. Lo digo claramente, si no os gusta, quítense de por medio. De todos los sitios donde están. Si esta obra no corresponde con vuestra visión, con vuestro entendimiento, con lo que creéis, quítense. Pero recuerden que esto es una elección también. Ténganla en cuenta, ¿verdad? Lo mismo como nos dice nuestro Dios. Si queréis pisotear la ley, que sepáis que separados de mí no podéis hacer nada, por lo tanto moriréis. Necesitamos comprender los principios del reino de Dios. ¿Cómo funciona? Eso da igual que me guste, no me guste, o tengo opiniones contrarias. Eso da igual. Hemos de someternos a la voluntad de Dios, al reino de Dios, si queremos estar en el reino de Dios. Si no queremos, pues nos quedamos en este reino con todas las consecuencias. Pero no podemos llamarnos hermanos en verdad y no hacer la obra que corresponde. Compartir es lo mínimo que podemos hacer. Dar un me gusta o un no me gusta es lo mínimo que puedes hacer. No te cuesta nada. Casi diría, te cuesta más el tiempo para ver estas reflexiones que darle un clic para compartir o un me gusta o no me gusta. Para que
estos materiales puedan llegar a otros, para que tengan la misma oportunidad que la tenéis vosotros, de una manera más rápida, para que puedan llegar. Si creéis que este material sirve de algo, y si no sirve, ya os digo, quítense del medio. Y así yo entiendo exactamente de qué va la cosa, ¿verdad? Y no me entiendan mal. O si quieren, pues entiéndanme mal. Cada uno con el espíritu que tenga, ¿verdad? Espero que me haya explicado qué es lo que trato, qué es lo que persigo. No me interesan multitudes porque no trabajo por dinero. No, esto no es mi objetivo, ni mi vanidad tampoco. O sea, tengo muchas otras formas para alimentar mi vanidad si me interesaría. No me interesa, honestamente. Y hay mucha gente que me conoce de cerca y sabe cómo soy. Y yo no engaño, yo cuido todos los aspectos de mi vida porque quiero sentarme de rodillas delante de mi Dios y hablar con Él sin que mi conciencia me apriete. Y esta vida no es fácil, queridos. Esta vida requiere sacrificio, muchísimo sacrificio. Y no estoy hablando tonterías. Hay gente que está cerca de mí y conoce claramente, sin lugar a dudas, cómo vivo. Más allá de prejuicios, porque hay gente que cree que vivo estupendamente. Y es falso. Yo le diría, si eso es lo que crees, ven y yo te explicaré, ponte en mis zapatos, vive mi vida y luego entenderás. Y esto no es una queja, simplemente quiero daros una visión de mi realidad, ¿verdad? Bien, dicho esto, hoy vamos a tratar una obra magistral, queridos. Es una obra magistral. Hoy entenderemos todo el Evangelio en una reflexión tan sintetizada que yo me he quedado enano, pequeñito. ¿Cómo puede Dios en tan pocas palabras decirnos tanto? Por lo tanto, vamos a entrar en esta reflexión. Es corta, como os lo dije. Sin embargo, hay cosas que explicar. La reflexión se titula Recompensa de buscar. Es seguida de la reflexión de ayer, ¿verdad? Buscar el tesoro. Y hoy nos dirá cuál es la recompensa, cuál es la consecuencia de buscar en el tesoro de Dios, en la palabra de Dios. Comprender la palabra de Dios, ¿verdad? Bien. Vamos a entrar en el texto. Dice lo siguiente. Que nadie piense que ya no hay más conocimiento que adquirir. Se puede medir la profundidad del intelecto humano, se puede dominar las obras de autores humanos, pero el vuelo más alto, más profundo y más amplio de la imaginación no puede encontrar a Dios. Es decir, lo que trata de decirnos aquí, tú puedes ser la inteligencia de las inteligencias del mundo mundial. Solo hay una forma de encontrar a Dios. Eso es lo que trata de explicarnos. Solo hay un camino para encontrar a Dios. Y o nos sometemos a Dios o nos sometemos al mundo. Porque es la línea divisoria. Eso es lo que tratará de explicarnos hoy es esta línea divisoria que es el camino que va a Dios, a conocer a Dios, y el camino que sigue la mayoría de la gente, que es el camino del mundo. Por eso dice, se puede medir la profundidad del intelecto humano, se pueden dominar las obras, libros, entendimientos de autores humanos, pero el vuelo más alto, más profundo y más amplio de la imaginación no puede encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque solo hay una forma, un camino de encontrar a Dios. Y es justo lo que nos contará hoy. Hay un infinito más allá de todo lo que podemos comprender. Hemos visto solo el destello de la gloria divina y de la infinitud del conocimiento y la sabiduría. Hemos estado, por así decirlo, trabajando en la superficie de la mina. Se refiere a la palabra de Dios. Hemos estado trabajando en la superficie de la palabra de Dios cuando hay un rico mineral
dorado debajo de la superficie, para recompensar a quien lo excave. El pozo debe hundirse más y más profundamente en la mina y el resultado será un tesoro glorioso. Y hoy vamos a ver cuál es la línea divisoria, me repito, pero espero que podáis entender porque no encuentro otras palabras, entre la parábola de las 10 vírgenes, que la acabamos de estudiar hace poco, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre las vírgenes sabias y las vírgenes necias? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y hoy necesitamos entender cuál es este tesoro glorioso. ¿Cómo podemos ser en el lado de las vírgenes sabias? Y esto es lo que trata de explicarnos. Por eso os digo que es una obra magistral. Magistral. Hoy entenderéis más que nunca. Y lo digo porque yo también lo entendí. O sea, os estoy hablando de experiencia personal. ¿Verdad? Fijaos lo que nos dice aquí. Y os pido por favor que estéis atentos a todos los detalles. Dice, mediante una fe correcta. Fe correcta. Lo dice por algo. Porque también hay una fe incorrecta. Dice, el conocimiento divino se convertirá en conocimiento humano. No lo sé si literalmente logramos entender la profundidad de lo que nos acaba de decir. El conocimiento divino se convertirá en conocimiento humano. Es decir, Dios se nos revela. Es decir, se revela a sí mismo. ¿Cómo? Esta es la clave. Esto es lo que hoy trata de ayudarnos a entender cómo conocer a Dios. Os he contado que el verbo conocer significa matrimonio, significa unión. ¿Cómo unirnos a Dios? No son palabras mayores, aunque sí lo son también. Lo digo esto porque hay prejuicios. Hay gente que no logra comprender esta realidad, ¿verdad? Fijaos lo que nos cuenta, mis queridos hermanos, porque nos vamos a quedar pequeñísimos, como os lo dije yo. Cómo Dios nos revela su camino, pero como nos lo dijo en tantas ocasiones, sin su espíritu no entenderemos jamás, aunque viviríamos una eternidad. Dice, nadie puede escudriñar las escrituras en el espíritu de Cristo, clave, en el espíritu de Cristo, sin ser recompensado. Aquí es como decía yo, cuando entiendes esto, entiendes premio, pero también es una cabeza de acusación. Si no somos salvos, es por nosotros, queridos. Porque no fuimos a Cristo, por eso nos dice aquí, nadie puede escudriñar las Escrituras en el Espíritu de Cristo. Es decir, hay quien estudia las Escrituras sin el Espíritu de Cristo, por lo tanto, no recibe la recompensa. Sin embargo, dice, todos aquellos que se acercan a las Escrituras en el Espíritu de Cristo, y hemos tratado de entender cómo podemos estar unidos al Espíritu de Cristo, ¿verdad? Dice, sin ser recompensado. Esto también quiere decir que si no soy salvo, es porque no me he acercado a las Escrituras, no he tratado de entender con el Espíritu de Cristo, es decir, con Cristo mismo, su verdad. Por eso Cristo nos dirá, como a las vírgenes necias, espero que no sea nuestro caso, ¿verdad? No te conozco. Por eso lo dice. Porque nos lo dijo antes, ¿verdad? Dios se nos revela. Dice, el conocimiento de Dios se convierte en el conocimiento del hombre. Y esto son palabras mayores, queridos. Esto quiere decir que no hay excusa para no ser salvo. A no ser
que he comido platos precocinados, que me fui a los vendedores de aceite y que me vendieron un otro espíritu. Aquí también necesitamos comprender el principio, queridos. Esto no acusa a personas, sino que es un principio. Esto no quiere decir que no hay una iglesia y que no hay maestros, de ninguna manera. Esto quiere decir que cuando nosotros basamos nuestra fe en los maestros, tenemos que tener cuidado. ¿Cómo se perdió el pueblo judío? La acabamos de estudiar. Pues esta es la advertencia que Dios nos hace. Por eso nos invita, acércate a la palabra y yo te contaré, yo te enseñaré, yo te explicaré. Y esta es la línea divisoria entre los que aprenden con Cristo directamente de su palabra y los que comen precocinado de sus maestros, con el riesgo de que estén equivocados y que se pierdan. Dice, cuando el hombre esté dispuesto a ser instruido, ¿por quién? Por Cristo. Ahora entendéis el principio de por qué Cristo a unos les da entrada en la boda del Cordero y a otros les dice que no les conoce. Porque Él no los ha instruido. ¿Entendéis lo que trata de revelarnos? Cuando el hombre esté dispuesto a ser instruido como un niño pequeño, ¿qué quiere decir? No cuestionar, sino tratar de aceptar lo que Dios me dice. ¿Verdad? Como un niño pequeño, cuando se someta por completo a Dios, encontrará la verdad en su palabra. ¿Por qué la mayoría no encuentra la verdad en su palabra? Dos cuestiones. Primero, no se acerca como alguien que quiere aprender, sino que la mayoría de las veces nos acercamos a la palabra de Dios creyendo saber, con prejuicios, porque otros nos han contado de una determinada manera cuestiones. Por lo tanto, no venimos como un niño pequeño que tiene sed, hambre de aprender, sino que nosotros ya sabemos. Eso es lo que trata de decirnos. Y lo segundo, cuando se someta por completo a Dios. Una y otra vez nos dice Dios, el yo ha de morir. Si el yo no muere, Cristo no puede ocupar su lugar. Él no puede habitar en este templo. No nos puede acompañar. Consecuencia, no encontrará la verdad en su palabra. Le he dado la vuelta a la moneda, ¿verdad? Para que podamos entender. Pero cuando nos sometemos por completo, dice, encontrará la verdad en su palabra. ¿Por qué? Porque Él nos instruye. Él, el verdadero maestro, el verdadero pastor, ¿verdad? Dice, si los hombres fueran obedientes, os he dicho que estemos atentos a todas las palabras. Tienen consecuencias, tiene importancia. Si los hombres fueran obedientes, entenderían el plan del gobierno de Dios. ¿Cómo gobierna Dios su reino? ¿Pero por qué no lo entendemos? Si los hombres fueran obedientes. ¿Entendéis la clave? Y por eso no entendemos la verdad, queridos. Solo creemos saber la verdad. Pero no entendemos la verdad porque no vamos directamente a Cristo en estas condiciones que nos acaba de relatar. El mundo celestial abriría sus cámaras de gracia y gloria para la exploración. Es decir, Dios se revelaría, lo que nos dijo antes. El conocimiento de Dios se convertiría en el conocimiento del hombre, porque Dios no esconde nada de sus hijos. No esconde nada. Dice, los seres humanos serían completamente diferentes de lo que son ahora. Esto implica un cambio de naturaleza, queridos.
sea, no son bromas lo que nos cuenta aquí. No son bromas. Y fijaos cuál es el camino. Y decidme si no es fácil. Cuando Cristo dice, mi yugo es fácil, ¿quién nos los hace pesado? El enemigo de Dios, porque tuerce las escrituras una y otra vez, para que no entendamos. Dice, los seres humanos serían completamente diferentes de lo que son ahora, porque al explorar las minas de la verdad, los hombres se ennoblecerían. Cuando dice los hombres se ennoblecerían, quiere decir se asemejarían a Cristo. A esto se refiere, se asemejarían a Cristo. Dice, el misterio de la redención, fijaos de lo que nos está hablando, el misterio de la redención, la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio, no serían como son ahora, vagos en nuestras mentes. Ahora, fijaos lo que apunta cuando está diciendo, empieza así, el misterio de la redención. ¿Y dónde apunta? ¿Cuál es el misterio de la redención? ¿Cuáles son los elementos vitales, importantes, esenciales para ser redimidos? Dice, la encarnación de Cristo, el gran desconocido. No sabemos lo que ha pasado en la encarnación de Cristo y por qué es tan importante. ¿Verdad? La encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio, ¿entendéis? No serían como son ahora, vagos en nuestras mentes. Quiere decir que este es el tema. Este es el tema. Si no entendemos esto, ya luego de lo demás podemos saber de memoria todo lo que queramos. Es para nada. ¿Verdad? Lo estudiamos en reflexiones anteriores. Por lo tanto, no estoy diciendo lo que no está escrito. ¿Sí? Dice, no solo serían mejor entendidos, sino que en conjunto serían más apreciados. Pero desgraciadamente, hemos tratado estos temas en este ministerio y no se entienden. Es más, se rechazan a pesar de estar escrito. ¿Verdad? Lo digo en términos generales. Ya sé que hay un grupo pequeño. Los que saben esto no se van a molestar. Se van a molestar los que no conocen a Cristo, ¿verdad? Los que estudian las Escrituras sin el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y esto forma prejuicios y otro tipo de cosas, pero nunca revela la verdad porque esto fue lo que trató de explicarnos, ¿verdad? Y fijaos aquí, mis queridos hermanos, esto es para enmarcar. Leerlo y recordarlo, estudiarlo todos los días. Fijaos lo que nos dice. Yo puse aquí, para enmarcar, y dice, esta es la esencia de todas las Escrituras. Palabras grandísimas. Pero vamos a ver si las entendemos. Fijaos lo que nos dice. Dice, en su oración al Padre, Cristo, es curioso cómo no entendemos que Cristo ora al Padre. ¿Por qué lo hace? Porque nosotros lo tenemos como Dios. Dios le ora a Dios. Cosas extrañas que no logramos entender, queridos hermanos, ¿verdad? Pero en fin, no nos apartemos de lo nuestro. Dice, en su oración al Padre, Cristo le dio al mundo una lección, y la lección no era que ore al Padre. Dice que debe grabarse en la mente y el alma. Una lección que debe grabarse en la mente y el alma. Esto quiere decir que es un elemento clave, fundamental, que yo os lo digo yo desde ahora, es el principio de Dios, el propósito eterno de Dios.
que Él habite en todo ser creado. Fijaos lo que nos dice aquí. Dice, esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna y ninguna otra cosa más. Fijaos lo que nos dice. Dijo, que te conozcan a ti, que estén unidos a ti. ¿Entendéis el principio del reino de Dios? ¿Cómo opera Dios en su reino? ¿Entendéis el propósito eterno de Dios? ¿Entendéis la ley? Que te conozcan a ti, que estén unidos a ti. Recordad la boda del Cordero. ¿Qué es lo que ocurre en el decreto divino? Dice, el único Dios verdadero ¿es único o hay más de uno? Ahí está la apostasía, queridos. Por eso no conocemos y no experimentamos a Cristo. El único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuántos dioses hay? El único Dios verdadero. ¿Quién es el único Dios verdadero? El Padre. La gran pregunta aquí es, ¿quién es Cristo y quién es el Espíritu Santo? No voy a entrar en estos temas porque ya los hemos estudiado. Otra cuestión es que no queremos aceptar y entender. Pero el Evangelio, porque esto es palabra de las Escrituras, Juan 17:3, nos habla de un único Dios verdadero. Jesús también es Dios, pero no es en naturaleza. Él es el Hijo de Dios, en cual habita la plenitud de la divinidad, es decir, el Padre. Es el santuario del Padre. El escrito está, nos lo revela. Yo trato de explicaros. Vosotros, ni caso a mí. A lo escrito está. ¿Verdad? A lo escrito está. Y traten de entender qué quiere decir. Fijaos lo que nos dice aquí. Porque ahora nos explica qué significa que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que estén unidos a ti, el único Dios verdadero. ¿A quién estemos unidos? Al Padre, dice. Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué a Jesucristo? Porque el Padre siempre ha operado a través de Cristo. Antes de la venida, por eso nos estaba hablando del tema de la encarnación. ¿Por qué es tan importante? Antes de la venida operó a través de Cristo. Después de la venida de Cristo en la tierra, operó en Cristo. ¿Verdad? En Cristo. Por eso dijimos antes, Cristo es el santuario en donde habita la plenitud de la divinidad, el único Dios verdadero. Lo revela las Escrituras, ¿verdad? Y aquí nos dice, esta es la verdadera educación. Esta es la verdadera educación, que te conozcan a ti, ¿verdad? Que estén unidos a ti. Dice, esto imparte poder. ¿Qué poder? Para obedecer, queridos. Esto transforma. De esto nos habla. Dice, el conocimiento experimental de Dios y de Jesucristo a quien ha enviado. Fijaos lo que dice aquí. Transforma al hombre a imagen de Dios. ¿Qué nos quiere decir? Perdón, convierte al hombre, restaura al hombre a la condición de Adán en Edén. ¿Cómo fue creado Adán en Edén? Conforme a la imagen de Dios. ¿Qué nos dice aquí? El conocimiento experimental, una conexión viva, real, con Cristo y con el Espíritu, ¿verdad? Nos dice el conocimiento experimental de Dios y de Cristo. ¿Y cómo se hace esto? A través del Espíritu Santo. Y ahora podemos entender cuando la sierva decía y le preguntaba, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu del Padre y de Cristo. ¿Qué nos dice aquí?
el conocimiento experimental de Dios y de Jesucristo. ¿Cómo? En el Espíritu, a quien ha enviado, transforma al hombre a imagen de Dios. ¿Cuándo ocurre esto? Primera parte, ahora, a través de lo que acabas de explicarnos aquí, a través de las Escrituras, ¿verdad? De la palabra y del Espíritu. Pero en la boda del Cordero recibiremos la plenitud del Espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, dice, le da al hombre el dominio de sí mismo, control. ¿Para qué? Para no separarse de Dios, para no pecar. ¿Entendéis? Le da al hombre el dominio de sí mismo, poniendo cada impulso y pasión de la naturaleza inferior bajo el control de los poderes superiores de la mente, dice. Ahora, cuando nos dice esto, ¿qué quiere decir aquí? Nosotros hemos dicho que la mente, bajo la parábola, la imagen del santuario, el santuario judío, entendemos que la mente es el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿qué se encuentra? El arca del pacto. Y en el arca del pacto, ¿quién está? Las tablas de la ley, que representan al Padre, y la maná y la vara de Aarón, que representan a Cristo. Por lo tanto, ¿qué nos dice aquí? Le da al hombre el dominio de sí mismo, poniendo cada impulso y pasión de la naturaleza inferior bajo el control de los poderes superiores de la mente. ¿Cuáles son los poderes superiores de la mente? El Padre y Cristo, el arca del pacto, son los poderes de la mente. Yo escribiré la ley en tu mente y tu corazón. ¿Recordáis los textos de Ezequiel o Zacarías? Estoy confundido ahora, perdonadme. ¿Y entenderéis de lo que nos habla? ¿Cómo opera que te conozcan a ti, que estén unidos a ti, su espíritu en este templo? ¿Cómo opera? Eso es lo que trata de explicarnos. ¿Cómo opera Dios a través de nosotros? Dice, hace de su poseedor un hijo de Dios. Hace de su poseedor, ¿poseedor de qué? Del Espíritu, ¿verdad? La plenitud del Espíritu, que esto es lo que ocurre en la boda del Cordero. Dice, hace de su poseedor un hijo de Dios y un heredero del cielo. Lo pone en comunión con la mente del infinito y le abre los ricos tesoros del universo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios habita aquí, las Escrituras nos dice, ¿quién conoce la mente de Dios? Sino el Espíritu de Dios. ¿Verdad? ¿Qué nos dice aquí? Hace de su poseedor un hijo de Dios y un heredero del cielo, lo pone en comunión con la mente del infinito, como a través de su Espíritu, y le abre los ricos tesoros del universo, dice. Es decir, tienes un acceso a la biblioteca universal. Dios se te revela por completo. Eso es lo que trata de explicarnos. Pero primero tenemos que llegar aquí, queridos. Y esto es lo que Dios trata de revelarnos. Por eso os he dicho que esta es la esencia de todas las Escrituras. Si nosotros entendemos esto, nos resultará muy fácil entender las Escrituras. Porque este es el principio eterno. La ley de Dios, cómo se manifiesta, cómo opera el Espíritu de Dios en nosotros. Y aquí está revelado. Si nosotros entendemos cómo opera Dios, lo tenemos claro. Y ahora podéis entender quién es la ley, cómo opera la ley. Nos lo acaba de revelar, queridos. Nos lo acaba de revelar. Esto es un tesoro. Un tesoro. Cuando entenderemos esto, estamos en el reino. Estamos en el reino porque esta es la elección que tienen que hacer los 144.000. En realidad todos. ¿Verdad?
pero los 144.000 acudirán a la boda del Cordero entendiendo este principio. Espero que lo podáis entender, mis queridos hermanos, y la importancia que esto tiene, a pesar de ser en tan pocas palabras. Fijaos lo que nos dice. Nos vuelve a revelar, nos vuelve a recalcar el camino, cómo se llega a esta condición. Y dice, este es el conocimiento que se obtiene al escudriñar la palabra de Dios. Dice, este es el conocimiento, este es el camino de unirse a Dios. ¿Cómo? A través de la palabra, ¿verdad? Y del Espíritu. Dice, y este tesoro puede ser encontrado por toda alma que lo dé todo por obtenerlo. Hay condicionantes. Hay condicionantes. Dice, y este tesoro puede ser encontrado. Es decir, esta unión con el Espíritu se puede hacer. Eso es lo que quiere decir. ¿Por quién? Por toda alma que lo dé todo, que el yo muere por obtenerlo, que se somete por completo a Cristo. Lo que Cristo como modelo lo hizo ante el universo. Se sometió a la voluntad del Padre en todo, hasta la muerte. Pues esto nos está diciendo que este es el camino, esta es la forma. El yo tiene que morir. Si el yo no muere, el Espíritu no puede ocupar este espacio. Fijaos lo que dice. Si clamas por conocimiento y alzas tu voz por entendimiento, si la buscas como a plata y la buscas como tesoro escondidos, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, la unión con el Padre, con su Espíritu, que ocurre en la boda del Cordero. Proverbios 2, de 3 a 5. ¿Se nos revela Dios? ¿Es fácil su yugo? ¿Lo entendemos? ¿Entendéis cómo se obedece la ley? Por eso necesitamos estudiar por nosotros mismos, mis queridos hermanos. Porque si no estudiamos, solo comemos precocinado. Esto es lo que hará la diferencia entre las vírgenes sabias, que lo han dado todo para obtener el conocimiento de Dios, el Espíritu de Dios. Por eso dice el conocimiento. ¿Quién conoce la mente de Dios? Su Espíritu. Este es el conocimiento de Dios. Nosotros lo damos todo por obtener el conocimiento de Dios, su Espíritu. Espero que podáis entender lo que acaba de revelarnos, mis queridos hermanos, porque esto es, no hay más. O sea, no hay más. Esto lo es todo. El que entiende esto está unido a Dios, está unido a Cristo, acudirá a la boda del Cordero, es parte del reino de Dios, es hijo de Dios. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Os pido que no me hagáis caso a mí. Por favor, ayer alguien me estaba diciendo, oye, que pongas las referencias del texto más grande porque no veía la referencia. Digo, pero querido, si una y otra vez os lo digo que el enlace al texto en origen está siempre en la descripción del vídeo. En YouTube, ¿verdad? Y en Facebook también, porque cuando se comparte el vídeo de YouTube, por lo tanto, inevitablemente llegaréis a YouTube, inevitablemente encontraréis el enlace en la descripción. Está abajo. Darle a mostrar más en la descripción y se os va a revelar el enlace al texto. Por lo tanto, está siempre ahí. No hace falta que os ponga más grande nada. Yo trato de poner el texto tan grande como pueda, pero la referencia casi no tiene sentido porque la tenéis, el enlace al texto en origen, lo tenéis, ¿verdad? Por lo tanto, queridos, si creéis que esto, lo que estamos haciendo aquí, tiene algún valor, reaccionen, por favor. No lo digo por mí, lo digo por vosotros. Toda alma que se alcance con este pobre clic, compartir, me gusta y que el vídeo llegue, el cielo
que obran justicia, os lo contarán vuestra corona, una estrella en vuestra corona. Que esta corona, que nos la entregará Cristo, la vamos a poner a sus pies, porque es su obra, es de Él. Pero tienes que entender cuál es la parte que te corresponde a ti y a mí. Si esto tiene algún valor. Si no tiene valor, hagamos lo que nos parezca. Pero que no nos quejemos, que no estamos en el grupo que nosotros tenemos la expectativa que es. Y una vez más lo digo con el riesgo de que se me enfade alguno. Dejan de ser desagradecidos. Si comen, al menos agradece. Sé un auténtico hijo o hija de Dios. Y así este material pueda llegar a otros, que también tienen hambre, quieren conocer. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender su mensaje, su verdad, su realidad, y que, entendiendo su verdad, podamos tomar nuestra propia decisión. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día, y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en el nombre de Cristo Jesús. Amén.